Bueno, hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Laurita, ¿cómo andás vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a Cafecito con Lancy. Mi nombre es Laura Lancy, soy artista y docente. Y en el día de hoy voy a estar entrevistando a mi papá, Horacio Lancy, que es el autor de este maravilloso canal de YouTube, de estos audiolibros. Y pensamos en abrir este espacio donde poder reflexionar acerca de la sabiduría literaria que nos proporcionan estos libros, Ajá. comenzando en el día de hoy por la gran obra literaria Don Quijote de la Mancha, y preguntándonos qué es lo que el Don Quijote en esencia nos puede enseñar. Eh, es una obra literaria maravillosa y me la has compartido de muy chiquita. Me has regalado los libros, la primera edición, la segunda edición. Y bueno, se puede decir tanto, ¿no? Del Quijote, tanto se puede hablar. ¿Por dónde Claro. empezar? Sí, bueno, es una obra inmensa, así que es una obra intemporal, ¿no es cierto? Se puede empezar por tantos lados el Quijote. Quizás lo más interesante a lo mejor es plantearse aquellos que no han accedido al Quijote, que no se quieren acercar y demás, por qué es así y aconsejar un poquitito qué se puede hacer con eso. El Quijote obviamente está escrito en un español del 1600, eso es obvio, y eso tal vez a algunos les parece difícil acceder a él y demás. Pero yo le diría que más allá de algunas palabras cuyo sentido ahora no tenemos y que se las puede saltar directamente, no hace al centro de la historia. El Quijote se puede leer perfectamente, perfectamente. Eh, yo les aconsejaría, el que quiere acceder al Quijote, en la primera parte hay una serie de novelas incorporadas que Cervantes pone, saltarlas estas novelas, porque realmente son muy inferiores al Quijote en sí mismo, y eso puede también cansar al lector. El mismo Cervantes decía en la edición a la segunda parte que por qué él había puesto esas novelas, etcétera, con esa ironía genial que él tenía. Entonces él dice ahí que él las puso para no, que el lector no estuviera siempre con dos personajes tan secos y tan poco interesantes como eran Don Quijote y Sancho, dice él, ¿no? Con esa ironía que él tiene, por supuesto. Claro. Bueno, mira, el Quijote abarca tantas cosas, tantos temas. Por ejemplo, el tema de la locura de Don Quijote. ¿Don Quijote está loco? Es tan simple el asunto. Es un loco que de leer libros de caballería se lo cree, y entonces él quiere resucitar la ya desaparecida caballería andante en la época del Quijote, en 1600, ¿no es cierto? Que fue típica de los siglos medievales, ¿no? Entonces, él cree todo lo que lee y él se siente llamado a la gloria, como Amadís de Gaula, como, en fin, tantos de estos caballeros andantes que él lee y le pueblan su imaginación. Y entonces sale a desfacer entuertos, a socorrer a las viudas y a los huérfanos, a enderezar el mundo, a luchar contra el mal, pero básicamente sale a tener eterno nombre y gloria. Creo que la esencia del Quijote, como Unamuno señalaba, es su deseo de eternidad, de no morir, ¿no? Esa es la esencia. Ahora yo te decía, es un loco simplemente, está loco Don Quijote. No, Don Quijote es como otros locos, grandes locos del 1600, como Hamlet de Shakespeare. Está Estamos loco hablando, Hamlet. estamos hablando de la época, bueno, del Renacimiento, ¿verdad? Sí, 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 Tanto por supuesto. Shakespeare como Sí, Cervantes. sí, son contemporáneos los dos, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, el Segismundo de La vida sueño, de Calderón, por ejemplo, es otro loco. Pero en todos estos casos hay una cosa muy curiosa, que son locos conscientes de que son locos.
En el caso del Quijote es estupendo, porque, por ejemplo, hay una parte en el Quijote en que él se encuentra con unos caminantes que llevan unas estatuas cubiertas con unos lienzos para una iglesia, y él les pide de verlas, las descubre y son los distintos santos. Entonces él va diciendo, este es San Miguel que luchó contra tal cosa o contra el dragón, etcétera, etcétera. Y se queda mirándolos y dice, ellos combatieron a lo divino por el bien y la justicia, y yo combato a lo humano, dice, ¿no? Pero dice, si Dios me ayuda y abona, dice así, mi cerebro, me veré liberado de las fantasías y las locuras, etcétera, del amor a Dulcinea. Es decir, él ahí se plantea realmente como que tiene un destino que él está cumpliendo, pero que si lo liberan de esa supuesta locura, él podría quizás ser simplemente feliz, un hidalgo en el campo como tantos otros, ¿no? O sea que ahí él es consciente de su destino de locura, entre comillas. Pero hay otras cosas que son incluso más graciosas. En el final del Quijote, por ejemplo, cuando Sancho le cuenta a los duques, se manda una gran película de lo que vio en los cielos arriba de un caballo, vio los fuegos del segundo y tercer cielo, toda una fantasía, etcétera, etcétera, y que desde ahí miró abajo y veía la tierra con los hombres chiquititos como una avellana, y se manda toda una gran fantasía, Sancho Panza. Entonces él se le acerca y le dice en el oído, le dice, Sancho amigo, dice, si tú quieres que yo te crea lo que has visto en los cielos, tú me tienes que creer lo que yo vi en la cueva de Montesinos. Y no te digo más, que era una gran imaginación de él, supuestamente, en la cueva de Montesinos. Es decir, lo que le está diciendo ahí es claramente que si vos querés que yo te crear esa fantasía, vos tenés que creer mi fantasía, ¿no? Claro. Ese oscilar entre la locura y la cordura es constante en Don Quijote, porque él constantemente deforma la realidad, ¿no? Pero con un objetivo sumamente noble, y la no aceptación del mundo real es la base, si se quiere, de su supuesta locura, de su lucha para mejorar al mundo, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que el Quijote recobra la cordura poco antes de morir, cuando él renuncia a su misión, derrotado por el mundo real. El Quijote es una obra pesimista, en realidad. Esto es un tema muy interesante, ¿no? Tiene un final que es de todo menos feliz, porque Don Quijote reniega, o sea, Alonso Quijano, que es labriego, hidalgo, mejor dicho, que se enloquece aparentemente leyendo esos libros, reniega de Don Quijote en el final. Él pide disculpas por los problemas que ha causado, y él reniega de los libros de caballería, pero entonces ya no puede vivir cuerdo, y entonces muere. Y esa muerte de Don Quijote es la derrota de Don Quijote ante el mundo real, es la derrota del ideal ante la realidad del mundo, ¿no? Es muy tierno y muy lindo ver cómo Sancho Panza, que gradualmente se va quijotizando y creyendo cada vez más los disparates de su amo, ¿no? Mientras él va cediendo, poco a poco, gradualmente, en su entusiasmo y en su vigor, él va aflojando. Sancho Panza termina diciéndole, no, señor, no, cuando se cure, vamos a ir y vamos a formar una arcadía de pastores para la gran utopía, una gran utopía pastoril, le presenta, o sea, otro disparate, etcétera, pero es Sancho Panza el que se lo propone.
está totalmente idealizado, quijotizado, mientras que él está sanchizado, y él está renunciando a... Se percibe, ¿no? Cómo Don Quijote va perdiendo sus ideales Sí, progresivamente, influido sí, por Sancho Panza, pero por el contrario, Sancho Panza va asimilando los ideales de sí, Don Quijote. sí, 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 el que está cada vez más quijotizado, mientras que él cada vez ante los choques de la realidad, porque el Quijote es una serie de palizas que él recibe y de frustraciones permanentes que él recibe en su lucha por ideal. El símbolo más claro y más famoso es el de los molinos de viento, ¿no es cierto? Él dice que los molinos de viento son gigantes, pero no te olvides que el asta de los molinos lo alcanza, lo alza en el aire y lo tira prácticamente todo roto, ¿no es cierto? Tremendamente. Claro, constantemente él recibe todo tipo de palizas de la realidad, ¿no? Ese es uno de los temas tan apasionantes. Otro tema que es impresionante es el tema sobre el personaje de ficción o realidad. Pues sabés que hacia 1900, por ejemplo, se hicieron grandes novelas en donde se ve la independencia de la obra con respecto al autor. O sea, el autor genera la obra, pero la obra es independiente del autor. Por ejemplo, Niebla de Unamuno, donde un personaje lo va a ver y le dice, no, yo no me suicido. Pero ¿cómo? Si vos sos mi personaje, ¿cómo no te vas a suicidar? Yo te voy a hacer. No, pero yo reconozco que me dio la vida, le dice a Unamuno, y el personaje se independiza. Tenés los 7 personajes en busca de autor, de Pirandello también, ¿no es cierto? Pero eso en 1900. En 1600, 300 años antes, en el Quijote se ve la intención bien clara de Cervantes de separarlo de él al punto de que él en realidad está transcribiendo una historia que él recibe de unos papiros de un supuesto escritor árabe que se llama Side Hamete Benengeli. Él recibe esos papiros y ahí está la historia que él publica, es decir, no es de él la obra, no, el Quijote no es su... Pero además de eso, entre Side Hamete y él hay un traductor que no se sabe nunca quién es. O sea, todo eso lleva al intento, claro, de hacer del Quijote un personaje real, histórico. En el Quijote, por ejemplo, la segunda parte, que está separada 10 años de la primera, los personajes leen la primera. Claro, la primera fue escrita en 1605, la segunda en 1615. Exacto. Los personajes de la segunda, el Quijote mismo, le cuentan de la primera parte y algunos la han leído y hay quienes la critican. ¿Te das cuenta? Y los mismos personajes la leyeron también, Sí, ¿verdad? sí, los personajes la han leído y a veces dicen que es falsa, dicen, pero en el medio de los dos Quijotes aparece uno que es el llamado Quijote apócrifo, que nunca se supo quién lo hizo, aparentemente algún vivo trató, dado el éxito de la primera parte, trató de hacerse famoso, etcétera, robándole el libro. Y entonces él publica un Quijote que se le llama el Quijote apócrifo, una serie de aventuras que no tienen la altura del Quijote, pero no importa. Pero los personajes del segundo Quijote han leído también el Quijote apócrifo. Entonces hay situaciones que son muy increíbles, como por ejemplo, Don Quijote dice, pensaba ir a Zaragoza, pero como en ese Quijote mentiroso dicen que voy a ir a la justa de Zaragoza para sacar a la luz su mentira, ahí no voy. Y cambia la historia de la segunda parte por el Quijote apócrifo. Bueno, todo eso
estaría dentro de una intención de él de dar cada vez la mayor posibilidad de realismo a los personajes. Es una estrategia, ¿no? Del autor, podría ser. Sí, sí, sí. Vos sabés que Unamuno, que escribió posiblemente el mejor libro que se ha escrito sobre el Quijote, es una maravilla, que se llama, él lo llama Vida de Don Quijote y Sancho, según Miguel de no, perdón, dice Vida de Don Quijote y Sancho, dice, según Miguel de Cervantes, comentado y analizado por Miguel de Unamuno. Wow. La intención ahí es clara también, igual que en el Evangelio no, es el testimonio de una realidad que afirma el evangelista que la vivió o que la oyó de tercero, ¿no es cierto? Acá en este caso es el mismo caso, ¿no? Por eso, bueno, Unamuno insiste mucho sobre eso, por eso dice, es imposible que un ingenio tan poco desarrollado como el de Cervantes haya imaginado el Quijote, dice, porque claro, es graciosa, Unamuno es muy gracioso, porque claro, el resto de la obra de Cervantes está muy distante del Quijote, ¿no? Él Entonces dice, la escribió a los 50 y pico de años, lo escribió. sí, la empezó a los 50 y pico de años. Qué bueno, ¿no? Qué ejemplo. Una obra tan genial en un autor que la compone, la escribe a los 50 y pico de años cuando está preso, además, en prisión. ¿Y por qué estaba preso? Hubo una serie de cosas, le echaron un muerto en la puerta una vez con una mala intención, un tipo que hubo una acusación a él que después resultó que no, después tuvo un problema también de impuestos. La vida de él es muy tortuosa, muy difícil la vida de Cervantes. Estuvo prisionero en Argel, de los musulmanes, etc. Pero el hecho concreto es que él consigue de esa manera que el Quijote resulte una obra muy realista, digamos, ¿no? Y, y abona todas las teorías sobre la independencia de la obra creada con respecto al autor, que es todo un tema muy interesante. Primera vez, ¿no? En la literatura de novelas, ¿verdad? Donde un autor... Sí, es la primera gran novela, el Quijote, ¿no? ¿No? Yo creo. Ahora, esa idea se abona en una cuestión que es muy real. Los grandes autores, las obras geniales sobre todo, escapan en gran medida al nivel, digamos, consciente del creador. El creador se ubica en espectador de lo que ha escrito. En la música pasa lo mismo. Se ve enfrente a la obra, se sorprende. A veces dice, yo escribí esto, yo hice esto. La verdad que nunca me imaginé. O a veces no. Hay testimonios de esto impresionantes. Richard Wagner le escribe en una carta que escribe 20 años después de componer Tristán y Isolda, una carta muy íntima a Matilde Bensendock, que era la amada de él cuando escribió Tristán y Isolda. Él dice, ayer se me dio por reabrir la partitura de Tristán y Isolda. Se me abrieron desmesuradamente los ojos y los oídos al leerla, dice. ¿Cómo pude yo escribir una obra semejante? Dice, ¿no? Es muy interesante eso, es muy interesante. Hay una explicación para esto. En la gran obra, en todas las obras es así, pero en la gran obra creadora yo creo que es más, hay un porcentaje muy alto de la obra que se da de manera subliminal, de manera subconsciente, ¿no? No razonada, analizada ni querida por el autor. Entonces el autor en determinados momentos se ve como contemplador de la obra, como espectador. De ahí se puede asombrar, de ahí puede discutir incluso con los críticos y el público.
Y te voy a decir una cosa, no es que él tiene razón y los otros están equivocados, ¿eh? Hay un punto en que él es espectador como los demás. Y cuando él se opone, es interesante, esto es muy interesante, se opone a la generalidad del público y de los críticos y de la historia y demás, el que tiene razón no es él. Es el paso del tiempo. Ah, muy bueno. ¿No es Claro, cierto? el que va a decir, claro. Sí, sí, Claro. es así. Esto es extraordinario porque muestra hasta qué punto la gran obra, como el caso del Quijote, por ejemplo, es engendrada por un autor que a su vez conscientemente de estos temas trató de que no pareciera como engendrada por él, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Como que él es el cronista, él es el historiador, como que la historia se la cuentan de un papiro escrito, etcétera, etcétera. Pero él es un contemplador. Mira, desde que se escribió el Quijote, las interpretaciones sobre el Quijote deben ser 3, 4 mil, no se pueden. No te olvides, hubo un Quijote marxista, un análisis marxista sobre el Quijote. Wow. Perfecto. Hay un análisis existencial sobre el Quijote, hay un enfoque, bueno, el enfoque de Unamuno, que hablaba hace un rato, es una visión sobre el Quijote. Ahora, yo te digo lo siguiente. Es imposible que Cervantes haya leído y visto todas estas alternativas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que son falsas? No. Oh, Lo que quiere decir es que estaban en potencia, estaban de manera latente, digamos, ¿no? latente. Latente, no en potencia, al contrario, latente. Estaban latentes en el Quijote. Y viene alguien y dice, mira lo que dice acá, y eso es muy interesantísimo. Pero si Cervantes resucitara y lo leyera ahora, a lo mejor él diría, qué bueno, a mí no me había dado cuenta de eso. O no, y diría, no, eso es una ocurrencia, no creo que sea así. Como decía Heráclito, uno no se baña 2 veces en el mismo río, ¿verdad? Bueno, sí, todo No, cambia porque uno cambia, permanentemente, permanentemente. claro, uno cambia No, y cambia. la obra de arte en relación al autor Claro. es lo mismo que el hijo en relación a la madre. Nadie conoce al hijo como la madre, pero la madre conoce realmente al hijo. Hasta por ahí no va, ¿no es Claro, cierto? hay mucho que no conoce o que cree conocer. Bueno, es lo mismo. El hijo Claro. cuando nace es un ser independiente de la madre. Y pasa lo mismo con la obra de arte. Y en las grandes obras, esto se... En fin, bueno, Ahí, ese es otro de ahí, los aspectos. ahí tenés que contar que la sabés de memoria esta hermoso sí, esta hermosa estrofa de Khalil Gibran sobre los hijos. Ah, no, sí, bueno, es muy conocido, ¿no? De que los hijos no son tus hijos, son hijos de la vida deseosa de sí misma, dice él, ¿no es cierto? Muy bello, muy bello. Es También así. hablaremos de algún libro de Khalil Gibran. ¿Lo tenés en algún audiolibro? ¿Algún libro de Khalil Gibran? No, 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 Ah, no. hay que, por ahí El Profeta, a mí me encantaría escucharlo. El Sí, Profeta. puede ser, claro. Claro Bueno, que sí. en el año 2002 se realizó una lista con las mejores obras literarias de la historia y Ah, el Quijote encabezó la lista, siendo citada como el mejor trabajo literario jamás escrito. mm. Es probable. No Sí, sé si no sé. hay otros, pero es probable. La, Mm. la idea es genial. No sabemos hasta qué, por lo que hablamos hoy, no sabemos hasta qué punto Cervantes se dio cuenta de lo que estaba escribiendo, pero imagínate vos, en sí la historia muy simple de un tipo que lee unas historias y con tanta pasión y tanto que se las cree, y entonces sale a representar, a vivir uno de esos personajes, ¿no es cierto?
Y Lo que también, pasa es que, lo que pasa es que eso automáticamente está enraizado con la idea de la lucha de todo ideal, ¿no es cierto? De todo ideal de mejora del mundo, ¿no es cierto? Él sale a eso, sale a eso. Otra cosa interesantísima es el papel de Sancho Panza. Es una tontera decir que Don Quijote es el idealista y Sancho Panza es el mediocre. ¿Qué pavada es esa? Un mediocre que es un campesino analfabeto, no se va a ir detrás del patrón que vive cerca de él, un hidalgo, que le viene con semejantes chifladuras, le viene a hablar de cosas que él no tiene la más remota idea, que Mamadi de Gaula, ¿no es cierto?, etcétera. Y le habla de combates contra endrigos, contra gigantes, etcétera. Si el tipo, hay un momento en que cree en eso, es porque tiene algo que no es propio de un mediocre. El ideal de alguna manera prende en él. Prende en él. Y a medida que va desarrollándose la historia, él lo va... Él va dándose cuenta, por supuesto, de la locura, entre comillas, del Quijote, pero le es imposible dejarlo. En la segunda parte él le dice a la condesa, cuando quedan solos, la condesa, que esos seres sí son mediocres en el Quijote, los general, los nobles, que se burlan de él, todos los que se burlan de él, que lo tiene ahí en el palacio para reírse de él por las locuras que hace y demás, todos esos que se burlan de él son muy mediocres en general, ¿no? Y entonces ella le dice, estando solo, le dice a Sancho, pero dentro de la burla, le dice, pero y Sancho, le dice, ¿no te parece que no tiene mucho sentido esto que él hace? Entonces él le dice a la condesa, mira detrás del sillón y de todo, de la cortina, aunque no haya nadie que lo oiga, ¿no? Y le dice, le voy a decir una cosa, dice, yo creo que este patrón mío, dice, está loco, dice, está está loco, le dice. Pero yo no lo puedo dejar, dice, porque yo lo quiero más que a las telas de mi corazón, le dice. Y es el hombre más bueno del mundo, le dice Sancho. Bueno, ahí habla de los valores, ¿no? El valor, los valores. Sí. Claro. Sí. Y además la sabiduría de Sancho, la sabiduría. Cuando lo ponen de gobernador de esa ínsula barataria, para burlarse de él, estos nobles, así que se quieren reír, quieren hacer de ellos una fiesta. Después les sale todo al revés, ¿no? Entonces, dentro de la burla, lo ponen a él de gobernador de una ínsula, pero una ínsula es una isla, en el medio de la Mancha, una isla. Y Sancho, como ignora, es analfabeto, pues, entonces él se lo cree realmente, y lo ponen ahí. Y para burlarse de él, le llevan, por ejemplo, que resuelva juicios complicadísimos que no se pueden resolver. Y él es tan sabio en las respuestas. Le dicen, por ejemplo, acá hay un campesino, un hidalgo, que en su campo puso un puente y al final del puente puso una horca. Y dijo, el que va a pasar por este puente debe decir dónde va a ir. Si dice la verdad, lo dejamos pasar libre. Si miente, lo ahorcamos. Y se ha presentado alguien que ha dicho, ¿dónde vas a ir? Y ha dicho, voy a morir en la horca. ¿Qué hacemos, señor gobernador?, le dicen a Sancho. Si lo ahorcamos está mal porque dijo la verdad. Tenía que haber quedado libre. Si lo dejamos libre, estaba mintiendo. Hay que ahorcarlo. O sea, no tiene solución el enigma ese. Y Sancho piensa un rato y dice, déjenlo libre, dice. ¿Pero por qué?, le dicen. Porque el juez, cuando tiene que resolver entre dos situaciones idénticas, así en cuanto a la justicia,
siempre debe elegir la misericordia, dice él. Wow. Mirá vos De qué nuevo, sabiduría, ¿no? los valores, de nuevo. Claro. Qué bien. Sí, no, 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 el periodo del Renacimiento en todas las áreas artísticas fue un periodo como de canalización de Dios, no sé, por decir una palabra, de este poder universal tan fuerte y tan maravilloso, porque desde Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Cervantes, sí, lo que ocurrió en ese periodo fue algo sí, eh, no, fue maravilloso, sí, desde ya que sí, desde ya que sí. interesante. Produjo. ¿Sabías? Yo no sé si esto es verdad o no, pero que Shakespeare y Cervantes fallecieron el mismo año, el mismo día. Sí, sí, Qué sí, sí, impresionante eso. sí. Y no se conocieron, este, no se conocieron. Bueno, Shakespeare siempre en Inglaterra, en Londres o cerca de Londres. Y bueno, para hacer un resumen del podcast de hoy y una despedida, bueno, ¿qué más podemos decir, no? Del Quijote y Sancho Eh, Panza. Tanto. Podríamos uf, hablar toda la vida. sí, sí, claro, claro, todos los personajes, en fin. Este, Bueno, lo recomendamos, obviamente. sí, bueno, desde ya. Hay lo que pasa es que El Quijote es un libro que no hay que leerlo diciendo, bueno, voy a leerlo a ver cómo termina, ¿no? Sino que es un libro de cabecera, que se lo lee durante toda la vida, te lo abrís en cualquier parte, siempre es una maravilla. Además es una obra, como pasa con estas obras enormes, con muchos altibajos también, muchos altibajos. Yo te hablaba hoy de las novelas, ella que él pone, por ejemplo, a la primera parte, que él incorpora novelas, ¿no? Y esa novela, menos, hay una que es muy buena, que se llama El curioso impertinente. Es un tema muy interesante. Pero quitando esa, las demás son realmente, no, son medio insoportables. O sea, Wow. si claro, o sea, vos te saltás por ahí, mejor es que te saltes 4 o 5 capítulos y que pases adelante. Es la realidad. En la segunda parte él no puso novelas, no intercaló novelas en la segunda parte. Y como le criticaron eso, él dijo eso que te comentaba yo, esa ironía de que no, yo lo hice en la primera parte porque como eran personajes tan secos, Don Quijote y Sancho, estar todo el tiempo con ellos, me pareció bien poner también unas novelas, lo cual no se puede creer en absoluto, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Claro. El prólogo de la segunda parte, donde él alude al Quijote apócrifo, que quiso robarle el Quijote, es también una obra genial, donde hay una frase que a mí me parece maravillosa, porque él, refiriéndose a cosas que en el prólogo del Quijote apócrifo se hablan de él, cosas nada buenas, entonces él dice, este, lo que no he de sufrir, dice, es que me haya tratado de viejo y de manco. Vos sabés que él tenía una mano inutilizada por la batalla de Lepanto, ¿no es cierto? Por eso lo llaman el manco de Lepanto. Bueno, entonces dice, lo que no he de sufrir es que me haya tratado de viejo y de manco, dice, como si en mi mano hubiera estado el detener el tiempo. Wow, Qué espectacular. genial, qué genialidad, ¿eh? Sí. Wow, Sí, está lleno de esas cosas. Una de las versiones sobre el Quijote apócrifo que no se puede mostrar es que lo escribió él mismo, dicen, para llamar la atención sobre la segunda edición. Otros dicen que se lo escribió Lope de Vega, mm, pero no, nunca se pudo demostrar quién lo hizo. Bueno, no tiene tampoco tanta importancia. interesante, Mm, interesantísimo. sí, claro, claro que sí.
Y después tenés la serie también de personajes en Don Quijote, esa, esa mediocridad, así, al encontrarse con un personaje como Don Quijote, la única reacción posible para algunos es la burla, es reírse de él. También hay que reconocer que otra parte interesante del Quijote, la parte humorística, puramente humorística del Quijote, es realmente desopilante. Vos imaginate un tipo que va por una carretera de España, los caballeros de andantes no existían ya hacía tiempo, estaban en los libros de caballería. Vos imaginate un tipo que va por la carretera de España y al doblar así en un camino se encuentra con un tipo sobre un caballo flaco, raquítico, que parece que se va a caer, con una armadura de caballero andante, parado así y que le dice, en un idioma antiguo para la época, le dice, declarada acá, aquí mismo que la sin par Dulcinea sin del Toboso es la mujer más bella del orbe del universo, y si no, estad conmigo en fiera batalla. Entonces, vos te encontrás con eso. Una Es, locura total. es total, total. Y algunos reaccionaron ante esas cosas. Hubo quien le siguió la corriente y hubo quien, pero en sí es muy humorístico. Por ejemplo, se encuentra con una jaula donde se trasladan un león enorme, un león terrible, que lo están llevando en una jaula con rejas, lo están llevando de una ciudad a la otra, ¿no es cierto? Él va por la campiña en sus caminos y se encuentra con un carro de bueyes, con un tipo que va arriba, etcétera, que lleva esa jaula con el león este tremendo. Entonces él, cuando ve eso, se le pone de inmediato que es una de las aventuras que el destino le pone para alcanzar eterna gloria y fama. Es siempre el disco de él, la gloria, el eternizarse y demás. Entonces él agarra y se para delante del tipo que tiene los bueyes y le dice, leoncitos a mí, le dice, ya, dice, abrid esa jaula, que yo estoy aquí para enfrentarme porque Don Quijote de la Mancha, bla, bla. El tipo que está arriba, el leonero, vos imaginate el cuadro, se encuentra con un tipo con ese caballo, con esas armaduras antiguas, que le dice que levante como es la reja de la jaula. Y el tipo se queda paralizado y trata de convencerlo, no haga esto. Y al final, como ve que está totalmente loco, que lo va, que si no lo va a atacar, entonces le dice, bueno, por lo menos vuesa merced, dice, deme tiempo para poder ponerme lejos, subir, porque este es un león terrible. Dice, sí, sí, le doy tiempo, no sé cuánto. Entonces él se va corriendo, Sancho se va con él, porque cada vez que había un riesgo de esto, Sancho se las toma siempre, ¿no? Bien. Entonces Sancho trata de convencerlo y huyen los dos, huyen desesperados los dos, y se queda Don Quijote frente a la jaula con el enorme león ese, con las rejas abiertas. Entonces él se le acerca y le dice al león, te estoy esperando, ve aquí en mis fuertes brazos, vas a morir y bla, 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 bla. Y el león, es una genialidad porque el león bosteza, saca la cabeza afuera y lo ve, y ve ese flaco esmirriado ahí con todas esas latas que tiene encima, ¿te imaginás vos? Y el león lo mira extrañado y saca 2 palmos de lengua, dice él, y se los pasa así por la cara. El Ni león, hambre tiene el león, lo mira. no, no, ni hambre, además era muy flaco. Entonces él agarra y el león lo mira, sale de la jaula, pero lo mira, entonces pega la vuelta, le da el traste y Claro. se mete en la jaula de nuevo, ¿no? Qué bárbaro. ¿No es cierto? Zafó, ¿eh? Entonces, es genial, ¿no? Entonces
de inmediato Sancho y el leonero vienen y le dicen, ya está demostrada su valentía, vuesa merced, ya está, no hay necesidad de insistir más, el destino ha querido. Entonces él dice, bueno, se da por satisfecho él, ¿no? Que esto que lo otro. O sea, desde el punto de vista humorístico, Es genial. es genial. Él está, por ejemplo, en una venta, que son esas casas en el campo, etcétera, que eran hosterías que había, ¿no es cierto?, para los viajeros. Y está durmiendo en un lugar donde le han dado ahí una cama para que él se acueste, ¿no? Es decir, él va dentro de la hostería, va a pasar la noche ahí. Resulta que en la hostería había una prostituta que trabajaba ahí, se llamaba Maritornes, ella, ¿no? Y Maritornes se combina con un arriero que está ahí en ir a la noche a acostarse con él. El arriero está en el mismo lugar que está Don Quijote, porque es un lugar con varias camas. Entonces Maritornes entra en plena noche, la prostituta, entra en plena noche y va tanteando. Y como va tanteando en la oscuridad, se encuentra con la mano de Don Quijote, que la agarra. Entonces ella trata de zafarse. Y Don Quijote en la oscuridad le dice, no insistáis, doncella, princesa de no sé cuánto, porque mi corazón es únicamente de Dulcinea del Toboso, no insistáis, no insistáis. Y ella, que se ve agarrado de la mano en la noche, ella se quiere rajar porque quiere ir a acostarse con el arriero, que es el tipo que la agarra, y le insiste hasta que el arriero por ahí se sienta ahí en el catre y lo ve al otro que la tiene agarrada de la mano. Entonces piensa que se la quiere sacar. Entonces va y le pega una trompada que le llena de sangre toda la cara y la tira. Lo hace pelote. Cuando entra dice el arriero, dice, y la ve a ella, dice, ¿dónde estáis, puta? Grita, ¿no? De Maritornes, ¿no? Y es muy cómico, es muy desopilante todo también, ¿no? Sí, sí. Es Uno una se trágica. encuentra, cuando lo lee, uno se encuentra riéndose de repente, cada 5 minutos. Sí, Es llanto, es risa, es pero sí, por todo. supuesto, por supuesto. Sancho está comprando unos quesos, y tiene en la mano el casco de Don Quijote, otra cosa. Y cuando Don Quijote lo llama, y él no tiene ahí que comer esos quesos, entonces se lo mete en el casco. Y cuando llega, Don Quijote no le da tiempo y le agarra el casco para ponérselo. Entonces Sancho no dice nada porque él no tiene, está infraganti, ¿no? Don Quijote se pone el casco y con el calor que hace empieza a chorrear el queso, ¿no? Tipo de Entonces, paminondas. claro, entonces él dice, Sancho amigo, dice, ha de hacer mucho calor porque creo que mis sesos, dice, están chorreando y que se van. Y Sancho no dice nada, ¿no? Está lleno de esas cosas. O el brebaje ese que le preparan porque él dice que tomando ese brebaje, si lo cortan por la mitad, las dos partes se van a unir. Si lo cortan de un cuchillada, una cuchillada. Y, y no solamente el brebaje no sirve para eso, sino que vomita las entrañas, todo, porque era un desastre. Bueno, en fin, es una historia también muy cómica, es una Sí, tragicomedia, ¿no? realmente. Bueno, Mm. para ir cerrando hoy, también nos gustaría que. Uy, ¿está borroso o ahí está mejor? Sí. Nos gustaría que los oyentes también nos propongan si quieren, ¿no es cierto?, escuchar reflexiones de algún audiolibro en particular, también. Bueno, que entren al canal, que vean. Ahí hay como 15 o 18 libros, audiolibros grabados, y están los libros de análisis de grandes obras musicales, que Bien, son programas radiales puestos en el canal. El último fue el caso Wagner, por ejemplo, sobre el Tristán wagneriano, que es un tema apasionante. Y después hay sobre Beethoven, sobre Mozart, en fin, hay un montón de análisis así de obras clásicas, ¿no? sos un libro de sabiduría, el libro de Petete. Hay que aprovechar, ¿Qué voy a hacer un hay que libro? aprovechar. Mirá, yo soy un tipo de pocos libros, pero muy leídos. Bien.
muy bien. Bueno, con eso, con eso cerramos el podcast de hoy. Esperamos que lo disfruten mucho. Muchas gracias, Papi, por abrir este espacio y bueno, esperamos que les sea muy nutritivo. Bueno, yo te agradezco a vos este, y te felicito por lo que estás haciendo allá en Los Ángeles, allá tan lejos, ¿no? Pero que realmente has ido a un lugar donde para todo lo tuyo es el lugar central del mundo, posiblemente, lo que es comedia musical y todo aquello, ¿no? Oh, Así muchas que bueno, gracias, bueno, muchas gracias. ya de chiquitita rumbeaba para ese lado y nosotros te apoyamos siempre porque pienso que a los hijos hay que apoyarlos en lo que sean felices, que se realicen en lo que ellos quieren, ¿no? ¿Mm? Y Aunque- gracias a ustedes pude venir aquí. bueno, Eh, bueno. Así que desde Los Ángeles a Argentina estamos hablando. Y esperamos Bueno, poder grabar este podcast de una vez por semana, una vez cada 2 semanas, cuando quieras, sí. poder reunirnos y Cuando quieras. ¿Mm? continuar. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, 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 cuando quieras. luego pensaremos entonces si alguien de la audiencia nos quiere proponer algún título y si no, nosotros traeremos el próximo. Bueno, bueno, cómo no. Bueno, Bueno, hasta chao, pronto. chao.